¿Ya estás solo así? Ah, vale. Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a un episodio más de Tu Momento Selah. El día de hoy tenemos a nuestro hermano Alejandro otra vez. Ya va a ser el historiador de aquí del podcast. Y el tema que vamos a hablar hoy es un tema por lo cual, pues ahorita en estas fechas va a estar sonando mucho. Pero bueno, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bien, gracias hermano. Buenas noches. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya, le digo, ya va a ser su planta aquí en cuanto a los datos históricos. Nuestro hermano Alejandro nos va a comentar acerca de la historia de la Virgen de Guadalupe, ¿vale? Esta celebración que pues muchos mexicanos habíamos adoptado. Yo anteriormente pues era católico y creía mucho en esto. Pero bueno, vamos a ver toda la historia detrás de todo esto. Así que, bueno, hermano, ¿cómo empieza todo esto acerca de la Virgen de Guadalupe? La Virgen de Guadalupe, pues la adoración a esta imagen empieza en España. Desde España se adoraba a la Virgen de Guadalupe. No se conoce muy bien el origen de este culto porque se originó cuando España pues era parte del califato, ¿no?, de los árabes. O sea, los árabes tenían en su poder España. Y pues empezó como un tipo de que se identificaban pues los que eran católicos alrededor de esta imagen de la Virgen de Guadalupe. Precisamente la imagen más antigua que se conoce pues está ahí en el lugar en donde se le adora, que es en la provincia de Extremadura, en España, en la provincia o en el pueblecillo de las Villuecas, se llama así, Villuecas. Y pues ahí pues no se conoce a ciencia cierta bien cuándo fue, pero hay una historia parecida a la de Juan Diego, en donde pues un pastorcillo estaba por ahí, por un lugar así como que entre peñas, ¿verdad?, donde pasaba un río, y se le apareció la Virgen María, supuestamente, solamente que pues demasiado morenita. También le dicen la morenita de Villuecas por allá, y pues sí, está hasta más morenita que la de aquí, ¿verdad?, la de España. Entonces se le apareció al pastorcillo y bueno, igual le pidió que le edificara ahí un templo y todo ello, y le llamaron Virgen de Guadalupe porque en esa época pues hablaban en árabe, y pues significa Guadalupe, quiere decir como que el lugar, o río encajonado, o río como la traducción literal la ponen como encajonado, pero se refiere como que a un río apretado entre peñas, ¿no?, que es un río como que estancado un poco, Había o que escuchado fluye lentamente. que decía que Guada era como de río o eso, es río. y Lupe viene de Lupe. lupus, ¿no? De can, vaya, entonces muchos habían traducido como río de lobos o río de perros. Sí hay una así, pero creo que no es la correcta porque precisamente como el lupus es de latín. Sí, Ajá. exacto. Y en árabe, pues sí, la palabra alupe, ves que muchas palabras empiezan con al. Ajá, sí, y toda luego palabra que upe. empieza con al son árabes, de hecho. Sí, exactamente. Entonces, guad sí es guada o guad, sí es árabe, quiere decir río. Y alupe quiere decir como apretado, encajonado o como estancado, ¿sí? Pero es por el lugar geográfico donde se le adora, más que nada. Sí, Guadalupe. O sea que esta historia como tal es de España, ¿no? Es de España, sí. ¿Y cómo fue que llegó aquí a México? Pues lo curioso es que los conquistadores, los que llegaron aquí a México, eran de la zona de Extremadura y eran muy devotos de la Virgen de Guadalupe. En particular, Hernán Cortés era muy súper devoto de esa Virgen de Guadalupe. Y pues entonces ellos fueron los que trajeron este culto, los primeros que llegaron, los conquistadores. Entonces, a ciencia cierta no se sabe bien cómo fue que los nativos lo empezaron a adoptar, pero sí sabemos que Hernán Cortés y los soldados que venían con él a explorar, pues no se encontraron como tal una oposición así férrea de todos los pueblos que había. Realmente ellos hicieron alianza con muchos. Y los que hicieron alianza con los españoles, pues también ellos vieron su conveniencia porque estaban bajo el yugo del imperio azteca y no era voluntario, no era voluntariamente a fuerzas, pues también por la ferocidad y la crueldad de estos guerreros aztecas. Sí. Pero pues quizás así como eran las creencias que había aquí,
pues no había ningún rechazo como aceptar así algún dios extranjero o algo así, para nada. O sea, fue como muy natural quizás que le empezaran a adorar. Lo que sí es que, pues bueno, el relato así tal cual aparece muy después. Lo que sí se sabe es que precisamente, seguramente por influencia de los españoles, pues se empezó a adorar a la Virgen de Guadalupe. Pues bueno, después algunos católicos, pero ya clérigos, estaban tratando de convertir el culto a Tonantzin a la Virgen de Guadalupe. Ajá, eso es lo que yo igual había escuchado. Sí, el Tonantzin o el nombre de la diosa es Cihuacóatl, era adorada ahí en el monte del Tepeyac. Y hubo incluso una controversia entre los mismos clérigos españoles, porque algunos se oponían a esa adoración, porque pues veían que la adoración era igual, nada más se había cambiado el nombre de la deidad y la imagen. Y había otros que estaban a favor, que precisamente era la parte dominante católica, que era que pues bueno, por costumbre hacía estos sincretismos para introducir la religión a todos aquellos lugares a donde iban, que sucedió en toda América, incluso en Europa antes de que llegaran a América, lo hacían mucho. Y pues bueno, ese es el origen de la adoración a la Virgen de Guadalupe. En un principio pues se le adoraba igual a Cihuacóatl, los nativos, y los españoles pues también adoraban a la de Guadalupe, a la Virgen de Guadalupe. Sí. Ahora ya fue hasta por el comienzos del siglo XVII, en 1600, creo que en 1609, cuando se edificó ya el templo de ahí del Tepeyac. Para ese entonces ya supuestamente había una imagen que era de la Virgen de Guadalupe, que refieren los historiadores de esa, bueno, los cronistas de esa época, que fueron los primeros frailes franciscanos que llegaron. Ellos relataron pues de que entre los, bueno, ellos les decían indios, ¿no? De que entre los indios pues había ahí una imagen que ellos tenían que hacía milagros, ¿no? Y que era de la Virgen de Guadalupe. En particular, esta imagen fue tomada precisamente de esa misma zona de Extremadura. Allá hay está la iglesia, hay un templo, pero también hay un monasterio. Entonces, en ese monasterio hay una imagen que le llaman la Virgen del Coro de Extremadura, y esa es la imagen de la Virgen de Guadalupe, es la misma. Tal cual. Tal cual, ahí si lo quieren buscar en internet, es la misma, nada más que esa está en forma con niño, y la de aquí la dibujaron bueno, ellos le llaman los católicos en forma inmaculada, sin niño, o sea, como... Bueno, que sí tiene un niño en sus pies, ¿no? Ajá, pero es como un angelito. Ah, sí, una. Ajá, es un angelito. Sí. Ajá, exactamente, pero no es el niño Jesús, por decir como tradicionalmente está. Y la Virgen de Extremadura, la morena de Villecas que le llaman, esa sí tiene a su hijito, ¿no? Uh-huh. Y los dos están morenitos, la Virgen y el niño, ¿no? Y pues bueno, por ahí empieza más o menos el asunto. Claro, bueno, para poner a contexto a todos los que nos escuchan y obviamente no conocen o no son de México y no tienen esta historia de la Virgen de Guadalupe. Bueno, yo que recuerde, más o menos era de que en el monte del Tepeyac, uh-huh. ¿O usted la tiene escrita? Sí, tengo la narración aquí, tal cual como es la tradición, ¿no? Ah, bueno. A ver, entonces... Bueno, sí, la narración oficial, que apareció mucho después ya de lo que supuestamente la historia dice, es de que, bueno, Juan Diego fue uno de las primeras familias conversas al catolicismo, de que llegaron los primeros frailes españoles, lo cual desde el principio no cuadra, porque los primeros frailes españoles eran los que se oponían a esta técnica del sincretismo como para hacer la religión católica proliferar. Pero bueno, entonces él era de las primeras familias conversas. Entonces él vivía en lo que actualmente pues es Cuautitlán, por ahí así, no recuerdo el nombre del lugar en el que él vivía, pero en la zona en Tulpetac, que es en el norte del Estado de México. Yo creo que prácticamente era la región entre Cuautitlán y Izcalli, lo que es actualmente Coacalco, por ahí viviría. Y entonces, pues en ese entonces no había un lugar supuestamente ahí en donde adorar, y él iba a adorar a Tlatelolco, iba a misa a Tlatelolco.
Entonces, en una ocasión en la que él iba caminando por ahí, atravesaba el Tepeyac, porque era parte de su camino, y se le aparece la Virgen de Guadalupe. Y supuestamente dice la historia que él oyó así una música que no era como de este mundo, y que se vio muy atraído por ella. Y ya cuando vio, pues la vio por ahí en el cielo, ¿no? Y le dijo que quería que se le hiciera ahí un templo para que fuese adorada, y bueno, que se lo comunicara al obispo de ese entonces, que él era el encargado del catolicismo aquí en México, que era Fray Juan de Zumárraga, creo, pues, de apellido Zumárraga, ¿no? El obispo Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga. Exactamente. Entonces él fue con el obispo, no le creyó y regresó triste, y otra vez se le volvió a aparecer y le dijo, no, pues regresa el domingo, a lo mejor pues ya te cree, ¿no? Y fue el domingo, y entonces el obispo esta vez le dijo, bueno, que le pidió una prueba, que le demostrara que esto era así. Entonces él pues no supo qué hacer, y el lunes se le enfermó su tío, a Juan Diego, muy gravemente, y entonces pues él iba hacia Tlatelolco. Parece que la enfermedad era como muy grave de muerte, de acuerdo a la narración, porque creo que esta historia no fue real, pero bueno, de acuerdo a lo que se describe en la narración oficial, pues su tío estaba grave de enfermedad de muerte, y entonces él buscaba para que le pusieran los óleos, ¿no? Para cumplir con el sacramento de la extrema unción. Entonces iba en camino, y otra vez se le aparece la Virgen de Guadalupe y le dice pues que su tío pues ha sido sanado, ¿no? Y le da la indicación de que vaya a arrancar unas rosas, y supuestamente en esa época del año y en ese lugar pues no se dan las rosas, entonces era como una señal milagrosa. Claro. Entonces arrancó las rosas, las amarró con su ayate, y que se las llevara al obispo. Se las llevó, y cuando tiró las rosas pues ya se apareció la imagen, ¿no? en el ayate. Uh-huh. Y entonces pues ya creyeron, y ordenaron que se edificara el templo. Ya se edificó el templo, y esa es la historia. Y ya de ahí pues ya se le empezó a adorar. Y fue ahí en el Cerro del Tepeyac, ¿no? Ajá, exactamente, en el Cerro del Tepeyac. Ya, bueno, más o menos eso era lo que pues la historia nos cuenta y demás. Y yo había escuchado que como tal, no recuerdo, hace mucho tiempo, cuando era niño, escuché un CD que tenía nuestro hermano Jesús acerca sobre la historia de la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Y mencionaba, no recuerdo si como tal la mandaron a pintar o algo así. Me parece que fue Fray Juan de Zumárraga, ¿no? Uh-huh. Que bueno, ya entre más menos y todo, pues salió la leyenda y todo. Y que de hecho, no sé si la que está actualmente en la Basílica de Guadalupe es la original, porque creo que había un incidente por ahí que, pues en primera, como que la mandó a pintar, y la que mandaron a pintar era güerita. Uh-huh. Y dijeron, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a imponer una virgen güera? Uh-huh. O algo así, pues si no, vaya, aquí no son güeritos, ¿no? Sí. Entonces la mandaron otra vez y fue morena, pero creo que limpiándola o algo así en el marco, se le derramó ácido en la parte de arriba, y que tenía una corona. No sé si eso sí fue verdad. Bueno, no, pero sí tenía una corona, pero no, ya era morena. Si buscan, ya. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe de Extremadura, que es la que está en España, está súper morena, parece como de raza, bueno, no de raza negra, sino sí de piel muy morena, ¿no? Muy morena. Más morena que la que actualmente se adora aquí. Claro. Entonces ya le decían la morenita, incluso. Ya tenía ese título. De exactamente. Así es. Pero lo que sucede es que, por ejemplo, hay varios historiadores, alguno de ellos es muy estudioso, creo que se llama Jacques Lafalle. Lo que él piensa que por qué cambió la imagen original que se adoraba aquí, que sí era la morena de Villecas, por qué le cambiaron la imagen, era la razón, parece ser que es porque en una regla en ese tiempo en la Iglesia Católica es que, por ejemplo, si yo adoraba una imagen de muy lejos, las únicas imágenes que yo podía tener tenían que ser hechas allá, del lugar donde se le adoraba. Entonces, y se tenían que comprar. Entonces era como un negocio. Todas las imágenes, ya sean estampitas o figuras o lo que sea. Ya. Ajá, y por rendirle culto aquí se le tendría que mandar una ofrenda allá. Entonces parece que por ahí fue el asunto de que la cambiaron, y no la cambiaron mucho, la cambiaron por la imagen del coro de
de Villecas, de ahí mismo, de ese lugar, solo que esa Virgen la adoraban pues los que se dedicaban a cantar ahí en ese monasterio. Y es un poco diferente, y es la mismita, nada más que la cambiaron porque le quitaron el bebé y la pusieron sin bebé. Sin bebé. Pero sí, en efecto, en ese tiempo llevaba una corona. Actualmente ya no presenta la Sí, corona. no, ya no la presenta. Lo que sé es que a finales del siglo XIX hubo un incendio y se quemó la imagen original y pues trajeron otra. Y no recuerdo el nombre del obispo que estaba en ese entonces, no lo apunté, pero él, la explicación que dio es que pues milagrosamente se le había quitado la corona. Y bueno, presenta muchas diferencias, porque el actual pues tiene las alas verde y blanco y rojo, pero pues, a principios pues no había nada de bandera de México, ni siquiera, Esa es ni una de siquiera las era incoherencias independiente. Ni de siquiera la todavía imagen. había, la nación era independiente, y ni imaginarnos que los españoles quisieran que se independizara Claro, el territorio, ¿no? Nada, Entonces, pues esa es la imagen. Con respecto a la imagen, pues eso es. Y pues bueno, realmente era la morena de Villecas. Sí. Ujú. Ok, tantito. Regresamos de un corte, hermanos. Y bueno, nuestro hermano Alejandro nos estaba comentando todo acerca de más a fondo de la Virgen de Guadalupe. Y cómo fue, bueno, vaya, cómo es que nació este mito. Ya escuchamos el relato original, pero hay bases de, por ejemplo, quién empezó la leyenda o todo esto. Sí, algunos pues eruditos así, expertos en letras y todo eso, desde hace pues cientos de años, 200 años, se han dado a la tarea de investigar profundamente las bases de la historia de las apariciones de la Virgen, y pues no se ha encontrado nada. Lo más temprano que se conoce es hay dos fuentes. Una, un libro que se llama Imagen de la Virgen, de un sacerdote o estudiante de sacerdote, le llaman bachilleres, Miguel Sánchez. Fue publicado en 1648. Entonces ahí viene narrada toda la historia tal cual de la Virgen de Guadalupe, sus apariciones y todo ello así como se conoce actualmente. Y el otro, que es fue publicado por Luis Lasso de la Vega en 1649, un año después. Este libro se llama Güey Tlamahuicoltica, algo así. Pero está en náhuatl el título, ¿no? Entonces, él lo publicó no en náhuatl, pero él refería supuestamente que tenía fuentes en náhuatl de este libro. Esas fuentes pues están desaparecidas, que él menciona que él tomó y que las usó para hacer su relato histórico. Y entonces dentro de viene uno que se llama Nican Mopogua, que supuestamente él tomó de un tal Antonio Valeriano, y él refiere, y también pues obviamente los historiadores católicos y los que los apoyan, que esta fuente es de 1556. Lo cual pues no concuerda con las demás fuentes históricas que se tienen. Entonces aquí es donde los dos libros, las dos obras que casi son se publicaron casi en el mismo tiempo, que hablan por primera vez del relato de la Virgen de Guadalupe. Antes no se presentó ninguna, y esto es pues más de 100 años después de que supuestamente se apareció. No, ya. Sí, son No, los entonces, primeros. sí, nada que ver con... Sí, no, estos relatos históricos. De hecho, los cronistas de la época, los que convivían con los nativos en esa época y que conocían el Tepeyac y todo eso, pues en primer lugar relatan el tipo de culto que ahí se tenía, y en segundo lugar relatan lo que sí relatan ellos es de que en algún momento apareció una imagen a la cual los nativos le atribuían milagros. Entonces, y esa imagen, los mismos españoles, los cronistas españoles, que eran los frailes que estaban tratando de pues evangelizar, ¿verdad?, a los nativos, o más bien instruirlos en la fe católica, que era lo que hacían. Ellos convivían con ellos, y ellos se habían dado cuenta que ahí en el Tepeyac, pues bueno, estaban adorando de pronto una imagen que hacía milagros, y le atribuían que era la Virgen de Guadalupe, la de España, la de Extremadura. Ya. Y pues de hecho ellos no estaban de acuerdo con que se permitiera este culto. Incluso
ya que ahora en la actualidad ya está súper estudiado todo lo que dejó el obispo Zumárraga escrito, y él tiene por ahí algunos documentos que son apologías en contra de los milagros, o sea, de que él decía que era de una postura que pues dentro de los católicos no es muy numerosa, pero sí los hay, que piensan que ya no hay en la actualidad milagros. Él tenía esa postura, curiosamente, y está documentado, él está en sus escritos de su mano, ¿verdad? Que él estaba en contra de creer que había imágenes milagrosas, y varios de los que llegaron, de los frailes que eran todos franciscanos, esa línea en aquel tiempo estaba también en desacuerdo con todo este tipo de asuntos, de los milagros, de imágenes milagrosas, de apariciones. Ellos se oponían dentro de la línea de los católicos a este tipo de prácticas. Claro. Entonces ellos lo veían como algo que no beneficiaba a la fe, aunque había otros, había una disputa porque había otros que lo veían como que sí, que daban por auténtica esa imagen, y que todos refieren que la había pintado un nativo. Se desconoce el nombre, pero tanto Fray Juan de Torquemada como Fray Bernardino de Sahagún y Jerónimo de Mendieta y Fray Diego de Durán dicen que que la pintó un nativo. Y es bien curioso, ¿no? Que incluso, o sea, teniendo toda esta información a la mano sí. y demás, o sea, creo que después del Vaticano es como que la Basílica de Guadalupe el lugar que más visitas tiene. Sí. El segundo, no sé si... El primero creo que es el manto, ¿no? De Jesús. De Milán, que está... De Turín, como que creo, más bien. La más visitada, ¿no? Y que después creo que es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí. Y está bien raro todo lo de que tiene la Iglesia Católica, porque, pues, como dicen, ¿no? Unos aún así instruidos por el Vaticano y demás, o sea, no aprobaban eso, pero otros, pues, como dijo, ¿no? Viéndolo de la manera lucrativa, pues dicen, sí. No, pues hay de dónde, ¿no? Y creo que ahorita más que nada es eso hoy en día, de que, pues, cuánto no adentrar dinero en eso. Sí, claro. Mi familia ha ido ahí. Yo una vez fui cuando tenía como unos 10 años, 9 años más o menos. Y vaya, no es como que la puedas apreciar tan bien, porque pues son como unas barras, como si fuesen escaleras mecánicas, y pues nada más pasas así de rápido y tan se acabó. Sí. O sea, eso es todo, ¿no? Y bueno, la verdad es que todo lo de afuera es lo que genera demasiado. O sea, te venden hasta el agua bendita, te venden tu rosario, te venden todo, ¿no? Y o sea, bueno, ya es otro punto muy aparte, ¿no? Pero sí siento feo que, por ejemplo, aún la sociedad pues no capte eso, ¿no? O sea, que en realidad, o sea, incluso la misma Iglesia Católica llegó a estar en conflicto por eso mismo, de que, y bueno, lo veremos más adelante, ¿no? De que Dios no aprueba la idolatría. Dios es un Dios celoso en el cual no va a permitir, y bueno, mucho menos hace alguien más milagros que no sea Dios, ¿no? Y bueno, esto de que digan también de que es la Virgen, la mamá de Jesús, bueno, ni siquiera, ¿no? Porque ya escuchamos, o sea, incluso no menciona ningún Guadalupe en la Biblia. Guadalupe, como lo dice el hermano, es un nombre árabe. María era el nombre, el hebreo es Miriam, ¿no? Sí. Pero bueno, nada que ver con Guadalupe, nada que ver. Y hermano, ¿cómo era el culto de la Virgen de Guadalupe en esos entonces? Bueno, yo creo que tomó mucha popularidad porque como que el tránsito fue muy natural, porque ahí en el Tepeyac se adoraba a esta diosa Cihuacóatl, que era su nombre así de pila, porque tenía una figura como de serpiente, pues termina con Coatl, eres como de serpiente. Incluso a Cihuacóatl también se le identifica la figura esta famosa de Coatlicue, que está en el Museo Nacional de Antropología e Historia, que es como de dos víboras que están así encontrándose. Esa Coatlicue también se identifica con este nombre de Cihuacóatl. Y hay otra donde es como una serpiente, pero nada más así en la boca le sale como la carita, ¿no? Ese es Cihuacóatl. Y le llamaban a ella también, era una diosa importante,
Incluso refiere Fray Juan de Torquemada, Fray Diego de Urán, todos los que llegaron y vieron con sus ojos cómo le adoraban a esa diosa, que, que ya había procesiones, decían que venían numerosa gente, mucho pueblo de leguas alrededor, ellos decían que se llenaba ahí de gente, llegaban a adorarle. Y bueno, entonces ahí se dio la controversia porque algunos que, en particular por ahí un obispo que fue después de Zumárraga, que era creo que de apellido Mantuján, él estaba de acuerdo en hacer como este sincretismo religioso, más que nada, supuestamente con la intención pues de eliminar la forma del culto que se tenía porque involucraba sacrificios humanos. Sí. Incluso sacrificios en ocasiones de bebés, refieren las fuentes, ¿no? Los que lo vieron, los primeros frailes que pudieron contemplar. Y entonces, al introducir a la Virgen de Guadalupe, que era adorada por los españoles que habían llegado, o eran devotos de esa imagen, de la de Extremadura, y también Tonantzin, que le llamaban así Huacóatl. Tonantzin no es el nombre, sino que es como un título que significa madrecita, madrecita de los dioses o de todos nosotros o cosas así. Y aparte, pues también ellos la veían como ella la madre de todos los dioses. Era importante, era esposa supuestamente de Quetzalcóatl, ¿no? Dentro de la mitología, y era de las diosas más, claro, de las top, ¿no? De las más importantes. Y entonces se dio como muy natural así la transición, y además pues los nativos no tenían ningún problema como que en adorar a otra imagen nueva o algo así, para nada. O sea, de hecho la transición fue bien orgánica, sin ningún problema. Nada, ninguna traba, nada más los franciscanos eran los que se oponían porque pues ellos veían que había muchos elementos de la adoración a esta diosa Cihuacóatl. Ellos eran como los puritanos, ¿no? Bueno, vaya, en ese sentido. En la Iglesia Católica. Ellos sí creían en imágenes, por supuesto, no tenían problemas en adorar imágenes y muchas cosas que pues sabemos que a Dios no le agrada. Eran celosos de sus imágenes, ¿no? No querían que como que le metieran eso de incienso a sus imágenes. Exactamente, sí, elementos extraños en la adoración así como era tradicional, no lo admitían. Entonces, por decir las danzas, el incienso y otro, y que le llamaran, que le pusieran que le llamaran con el nombre de la otra diosa. De Tonantzin. Era también algo que ellos se les hacía agradable. Incluso Fray Bernardino de Sahagún ahí con cartas tuvo una controversia con este obispo Mantuján, porque él estaba alentando este culto, ¿no? Incluso pues este obispo fue el que tenía un plan de incluso de edificar ahí un templo, como era la tradición católica en la mayoría de América Latina. Incluso hubo un concilio católico en Perú, creo que en 1551, en donde pues los obispos más importantes llegaron a la conclusión y se dio la orden de que en donde se adoraran con los nativos americanos a sus dioses, se tratara de poner ahí mismo un templo católico y cambiar así, hacer el sincretismo religioso, que ya era como una técnica así pues para llegar a la cultura, ¿no? Pero bueno, los franciscanos pues no estaban así en esa línea y ellos se oponían. Sin embargo, pues sí, este obispo lo alentó, lo promocionó, por decirlo así, y sí, a la larga pues sí construyeron el templo hasta 1609, y supuestamente en 1531 fue cuando se le dio la orden a Juan Diego de que se tenía que construir, y supuestamente en la historia el obispo Zumárraga pues de inmediato dijo, cuando vio a la imagen dijo, no, pues sí que se construya. Pero pues no, Zumárraga al parecer no conoció quizás este culto ya a la Virgen de Guadalupe, a lo mejor él no lo alcanzó a conocer, porque las fechas para las que se refieren a esta imagen milagrosa es después de 1560. ¿Y la aparición fue en 1531 supuestamente? No, ya 30 años de diferencia. Sí, un poquito más, ya de que había una imagen a la que se le atribuían milagros, ¿no? Pero pues también los mismos españoles pues dudaban de ese asunto. Entonces, pues así fue, digamos, originalmente pues no había un culto como tal a Guadalupe así como el que es hoy en día. No, hoy en día está masivo esto, masivo. Sí, o sea, prácticamente fue una transición así muy natural y se estableció la imagen
y el templo, de acuerdo pues a cómo era la forma católica de ese concilio de Lima, Perú, de hacerlo así, se dio la orden Sí. para hacer una transición fácil, para quitar los sacrificios humanos, que los había desde México hasta Perú, Argentina, en todos lados donde había Sí, pues nativos. estos pueblos nativos, siempre metían los sacrificios humanos, entonces pues simplemente se hizo este cambio, se quitaron los sacrificios humanos y pues no hubo mayores problemas. Así aumentó muy rápido, se hizo muy popular muy rápido el culto. Sí, extremadamente. Llegan ahorita en el 12 Ujú. de diciembre, llegan de todas las naciones. Sí. Me tocó ver esa vez que muchos entran incluso hasta de rodillas desde la entrada, Sí. hacen peregrinaciones y les dicen, no, voy a hacer mi manda. Sí. O sea, voy a hacer como que piensan que por el hecho de caminar desde su lugar en bicicleta, como sea que lleguen, ellos mismos se ponen como una penitencia, por así Sí. decirlo, que cuando lleguen ya van a estar libres porque no, ya le llevé a mi virgencita mis cosas, ¿no? O sea, piensan que les van a quitar, pues, su pecado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya sabemos que el único que puede limpiar los pecados es Cristo y lo Así cual es. ya los pagó en la cruz, únicamente pues hay que aceptarlo y reconocerlos en nuestra vida. Pero, vaya, no sé, yo sí me impresiono de cómo mucha gente está pues cegada totalmente por esto. E incluso hay creo que un chic de esos folletitos que No sé si ¿de la Virgen de Guadalupe? no como tal de la Virgen de Ah. Guadalupe, pero es sobre una imagen. Mm. Y que comparan, bueno, creo que son dos imágenes. Una Ujú. comparan a una estatua, no sé si es una virgen, y en otro comparan lo que es la hostia. Mm. Entonces, pues bueno, igual la hostia, ¿no? De que otra distorsión totalmente Sí, sí, sí. de lo que pues nosotros celebramos, que es la Santa Cena, ¿no? Sí, total. Están haciendo lo que es ahí literalmente la transubstanciación, Ujú. que dicen, ¿no? Que literalmente comen el cuerpo de Cristo, ¿no? Sí. Y que por eso ni siquiera lo mastican. Ujú. Bueno, a mí me dijeron, ¿no? Cuando yo fui al catecismo, no la tienes que masticar, nada más la tienes como que pegar en tu paladar Ujú. y que se te deshaga, porque es como si estuvieses comiendo el cuerpo de Cristo, ¿no? Sí, Entonces, es lo que dicen. yo me la pegaba igual hasta que se me deshiciera. Sí. Pero bueno, o sea, la verdad es que sí me duele que a lo mejor México está muy cegado y se dejó guiar por muchísimo, como dicen, ¿no? O sea, ni siquiera, vaya, defendieron su propia creencia en cuanto a Tonantzin, nada más le dijeron pues así como que un nuevo dios y ¡fum! ¿No? Como Sí, borreguitos. es que casi es lo mismo, nada más cambió el nombre y la imagen, pero por Sí. ejemplo eso de las mandas viene desde el antiguo culto, así Claro. prehispánico, porque Y era ahí mismo, ahí en el Cerro del Tepeyac, ahí mismo ¿no? en Tepeyac, y Cihuacóatl, esta diosa era una diosa que era así muy severa. Ujú. Fray Diego de Durán refiere que esta diosa pues podía las personas recibir calamidades, tristezas, así, si no le rendían el culto apropiado que supuestamente ella pedía. O sea, era como muy estricta, muy severa si no se le rendía el culto. Ya. Y aparte, pues los prehispánicos casi a todos los dioses les rendían ese tipo de culto. Muy famoso las punzadas que se hacían con espinas de maguey en casi la mayoría de los dioses. Para ellos los dioses pues les pedían sangre. Sí. Ya sea por medio del sacrificio de una persona o ellos mismos de alguna forma lastimar su cuerpo. Entonces eso es desde la época prehispánica. Es que realmente pues nada más se cambiaron los nombres, pues no hubo ningún Claro, evangelio no, ni nada, o sea, exactamente. nada Sí, no. que ver. Nada, Y es nada que eso. ver. Ujú. Eso de la evangelización es pura mentira. Sí, sí, no. Y hermano, y ya después, en cuanto a esto, yo supongo que sí hubo, bueno, como dijo, ¿no? Conflicto de intereses de Ujú. los, vaya, puritanos católicos, en el Sí. sentido de que no querían que se le adorara más. Hubo una investigación por parte de la Iglesia Católica hacia la veracidad porque creo que hoy en día ya Sí. la Virgen de Guadalupe, no sé si ya la canonizaron o no sé qué pasa ahí. No, pues la tienen como, sí, aceptan que es milagrosa y todo Exacto. eso. Más bien canonizaron a Juan Diego, no sé cuántos años tenga, pero fue, no es es más o menos, creo que de la época de Juan Pablo II. Sí, igual canonizaron a Juan Pablo, ¿no? Sí. ¿Qué es eso de la canonización? ¿Como te vuelven santo o algo así? Pues la canonización, sí, ellos
ya dicen que esta persona es un santo, pero supuestamente para que los puedan canonizar debe de haber pruebas de que hicieron milagros. Y ya nada más le dan santo y pues ya como que le dan a la gente la posibilidad de adorarlo. La Iglesia Católica autoriza su adoración. su adoración, exactamente. Sí. No, qué rollo, ¿no? La verdad a mí Juan Pablo se me hacía como, vaya, no estuve tan consciente en ese entonces, Sí. ¿no? Porque estaba bien niño. A todo el mundo les parecía un pan de Dios, ¿no? Exactamente, y era el que más, había como solapado, mucho pedrasta. Sí, O sea, fue la época en exactamente, donde, o sea, por ejemplo, ahorita yo lo veo con Bergoglio, que es el Ujú. que está ahorita, que es, ¿cómo se llama su nombre? Francisco. El Papa Francisco, que ahorita ha hecho mucho escándalo, ¿no? Pero pues, es exactamente por lo mismo de que, no, esa Iglesia Católica, en serio. Ahorita ya reconocieron, creo que después de mucho tiempo, que sí, que, o sea, no me acuerdo que si ya lo comentaron como pecado del hecho de que sí, había mucha pedrastía, ¿no? Dices, no inventes. Ya por fin reconocen, ¿no? Cuando Sí. anteriormente, pues, a ojos vistos sabían que hay memes, hay burlas de todo, porque pues saben, ¿no? Que los padres en ese entonces, pues obviamente, pues tenían a los niños ahí y cometían pues demasiadas cosas que no. Y pues ahorita Bergoglio fue el que como que ya les dio esa pena a los padres, ¿no? A los obispos y demás. Y es por eso que ahorita pues hubo, incluso Ratzinger, que fue el anterior Benedicto XVI. Igual como empezó a castigar así a la iglesia, bueno, muchas veces, bueno, y piensan que se salió pues exactamente por eso, ¿no? Porque ya pues es una mafia allá adentro, entonces Sí, claro. pues a nadie le va a gustar que le quites su poder y andes ventilando cosillas, entonces creo que hasta salió una película de Netflix que se llama Los Dos Papas. Sí, no lo he visto, pero no sé si que cuente, pero sí sabía que existe. Existe una película así y hay muchísimos documentales en donde ven a Ratzinger como que suponen que se salió exactamente por eso, ¿no? Porque diferentes amenazas o demás, ¿no? Sí, pero bueno, Bergoglio ahorita con su forma de... Porque él es jesuita, algo así era. Ajá, es jesuita. Entonces... bueno, igual no sé, ya la iglesia católica ya no... Los jesuitas supuestamente son los más poderosos ahí en la iglesia, el grupo más poderoso. Ajá, entonces, pues bueno, pasó todo eso, pero por ejemplo en el caso de Juan Pablo, pues sí lo veían como un pan de Dios exactamente, bien de que hacía milagros y bien carismático, tenía chispa el claro, Papa, ¿no? Pues hay que ver las multitudes, dice uno, qué bárbaro, ¿cómo le hacía? Movía un buen, ¿no? Y todos así de que, wow, y el Papa y Juan Pablo, y yo veía que mucha gente lo amaba, ¿no? Incluso hasta yo mismo decía, wow, ¿no? Sí, qué hombre tan así, pero fue cuando hubo muchísimo más. Cuando estaban en actividad, así, exactamente, en su apogeo los malvados. Sí, no, los benditos padres. Sí, ¿no? Y bueno, al ser una de las figuras más, importantes, digo yo, de las que genera más dinero de la Iglesia Católica, hubo una investigación acerca de ella, de su veracidad o cositas así. Pues hubo desde hace pues mucho tiempo. La primera que se hizo así a mucha profundidad fue en 1794, en donde el rey de España pues envió a un erudito, don Juan Bautista de Muñoz, un historiador experto, a que investigara acerca de este asunto y que tratara de indagar en las fuentes, específicamente en las fuentes tempranas, que son pues prácticamente, no pasan de Fray Bernardino de Sahagún, Fray Juan de Torquemada, Motolinía, Fray Jerónimo de Mendieta, Fray Diego de Durán y algunos otros más, pero prácticamente Torquemada es un librote así, el de Monarquía Indiana, donde él recopila escritos de todos ellos y hace así pues como una compilación de toda la información de todo lo que era la Nueva España antes de que llegaran los españoles, cuando llegaron y un poco después hasta lo que él pudo ver.
Claro. Y también Fray Bernardino de Sahagún hace algo parecido con su historia general de las cosas de la Nueva España, en donde él investigó con los mismos nativos, sus costumbres, cómo adoraban, los sacrificios, todo esto. Entonces prácticamente ellos dos son las más grandes fuentes de información, y están también Fray Diego Durán un poco más abundante, pero no encontró absolutamente nada. Incluso él en el él publicó una enciclopedia acerca de esto, que se publicó en varios tomos a lo largo de distintos años, de diferentes años, porque le llevó mucho tiempo recopilar tanta información, porque lo que él se lo encargó fue hacer una historia general de las Américas, de todo el continente americano. Entonces, en el tomo 5, que creo apareció por ahí de 1805, él trata ahí la historia de este acontecimiento de la Virgen de Guadalupe, y él refiere ahí que pues no hay evidencias como para decir que esto fue algo real. Realmente él investiga las fuentes tempranas, y lo más temprano que él localiza, en donde se habla de las apariciones y del personaje de Juan Diego, incluso su nombre, donde se nombra por primera vez, pues es en el que referimos de Miguel Sánchez en 1648. No, demasiado. Sí, más de 100 años después, como unos 110 años después. Claro. Entonces sí, él veía que no había pues evidencias, porque pues ni mención así de que se hubiera aparecido la Virgen de Guadalupe. Incluso el Tepeyac, ya el templo católico se construyó en 1609, mucho tiempo después de lo que refieren la tradición. Y esto siempre ha habido controversia. Incluso no tiene muchos años que aquí llegó aquí un católico alemán, no me acuerdo qué función tenía ahí en la basílica, y esto pues no lo investigué a detalle, pero sí recuerdo que su apellido creo que era Schur, y él, bueno, ahorita no sé si era Schur o porque porque vi el micrófono, o bueno, empezaba con ese, ¿no? Un pequeño comercial para Schur. Sí. No me acuerdo, pero era alemán. Bueno, ahí pues pueden investigarlo, porque esa fue una noticia muy sonada en la época del cardenal, ¿cómo se llama el anterior al que está ahorita? Norberto Rivera. En la época del cardenal Norberto Rivera, él mismo habló públicamente de que pues eso era falso, que pues todos lo sabían, así como que ya investigando en las fuentes. De la Virgen. Ajá. ¿Norberto Rivera dijo eso? No, él no, alemán que vino a servir aquí, no sé qué puesto tenía, pero él estaba pues encargado por ahí como de los archivos y todo eso. Yo dije, wow, Norberto Rivera. No, pues, al contrario, lo callaron y ya lo sacaron de aquí. Sí, Norberto Rivera, yo dije, wow. Porque aquí en México es creo que es... Sí. Bueno, a mí me habían explicado, mi familia es muy católica por parte de mis papás, y ellos sí, vaya, son muy devotos. Y me explicaron todo eso, y creo que es uno de los cardenales con voto a ser papa. Vaya, dentro de... Bueno, no sé, yo no lo investigué tampoco. Sí. Pero creo que fue un... O sea, sí, vaya, Norberto Rivera, digamos, está pesado. Sí pesa. sí pesa, sí, en la escena católica internacional. Sí, con razón yo dije, wow, Norberto Rivera dijo eso, lo apedrean, yo creo. Sí, pero Bergoglio creo que sí había dicho algo así, ¿no? De que creo que él no reconocía a Guadalupe. No, de eso sí no sé. Lo que sí sé es que hay varios en la actualidad que pues no la reconocen. Y como este alemán que ahorita se me olvidó el nombre, y eso porque ahorita apenas me acordé de ello. Pero, o sea, eso siempre ha sido igual dentro de la misma Iglesia Católica controversial. Siempre ha habido algunos que no han estado de acuerdo. Entonces, por eso se ha mandado a hacer estas investigaciones. Algunos obispos pues dicen, a ver, será o no será, o reyes, como en el caso de este rey, que dijeron que pues se encargaron, a ver, investiga, pero bien, a ver qué hay. Y pues salen los resultados de que no, y eso supuestamente la Iglesia Católica pues le ha hecho muchos estudios a la imagen que actualmente está, y bueno, que pues es muy auténtica. Por ahí hay uno que con un optometrista le mandaron a ver los ojos de la imagen, sí, y cierto. Que ahí se ven sombras y quién sabe qué. Ya no me acordaba de eso, de que sí, que no recuerdo qué fue lo que se veía, pero que sí que se ve, o sea, como gente, como si en la pupila se hubiera quedado. Sí. Pero pues, por ejemplo, la portada original de este libro de Miguel Sánchez trae como una pequeña reproducción, así un dibujito pues
no trata de hacer una reproducción fiel, pero pues trata de dar como la forma y ahí tiene una coronota así de este tamaño, ¿no? Igual Miguel Hidalgo en su estandarte, pues está con una coronota así, la Virgen de Guadalupe, y en la actualidad pues no la tiene. Exactamente. Entonces la cuestión fue que supuestamente pues se le borró de manera milagrosa, pero en realidad pues fue un incendio que hubo ahí en el Tepeyac, que esa imagen la que tenían ahí se quemó y pues ya la sustituyeron por otra. Fue la réplica, ¿no? Sí. Yo pensé que, bueno, yo la había escuchado, le digo, a lo mejor son un buen de leyendas y Sí. de mitos, ¿no? De que alguien, o a lo mejor fue algo chusco que me contaron, de que alguien estaba como que limpiando el marco, pero ve que, por ejemplo, para limpiar los marcos de metal, pues ocupan como ácidos o cosas así para solventes, quitar. sí. Exacto. Entonces, que se escurrió no sé qué es, yute, ¿qué era lo que...? Ya, ayate, ¿no? Ayate. Hizo ayate, Ajá, que era y de esa fibra cosa de maguey. empezó Ajá. a carcomer la corona, ¿no? Entonces, que bueno, la original la tuvieron entonces que resguardar y mandar a hacer una copia, pero pues, a la réplica pues le quitaron la corona. Entonces, y que eso fue lo que se quemó en realidad con él. Bueno, eso fue lo que yo había escuchado, ¿no? No, Sí. no fue así como tal. Así. Pero el hecho es de que había una imagen que tenía una corona y ahorita ya no tiene corona. Sí, no, Sí. no, es bien raro. Sí, todo, pues sí. todo acerca de ella, ¿no? Y todo esto de la Virgen de Guadalupe, la verdad es que pues México tiene alrededor de miles de vírgenes en todo México. No sé si somos el primero o el segundo país, creo que más idólatra después. Bueno, no sé si... Yo había leído que también Brasil es súper lleno de vírgenes, o sea... Sí. Y está loquísimo también. Por ejemplo, cuando fuimos también y se me figuró muchísimo, cuando viajé a Colombia, hay en Bogotá, hay una donde se llama el Cerro de Monserrate. Y donde está una virgen también. Y pues obviamente yo dije, se parece mucho a a la historia de la Virgen de Guadalupe. De Guadalupe, porque bueno, a fin de cuentas está en un cerrito y pues obviamente ahí tienes que subir por teleférico, ¿no? Porque no está muy alto. Sí, bueno, sí se puede subir, creo que trepando, pero las subidas estaban dañadas ese día, entonces igual no era como que quisiera, ¿verdad? No, por teleférico más rápido, pero sí está alto, sí está muy alto, entonces bueno, hay muchísimos misterios, yo creo, dentro de la Iglesia Católica que o sea, yo he visto, por ejemplo, y me la imagino, ¿no? Nunca, bueno, no sé si sea cierto o no, pero a mí me gustaría como entrar a la biblioteca del Vaticano, a donde tienen todos los manuscritos y archivos y vaya todos los secretos que hay, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues sí hay mucha... el Vaticano es otro país totalmente, entonces su monarquía pues es digo monarquía porque pues no es presidente, no es nada de eso, y al fin de cuentas la gobierna el Papa y la Iglesia, ¿no? Sí. Pero o sea, creo que todo el mundo se doblega ante el Papa, más bien, o sea, creo que todos vemos que ya visitó el Papa, al presidente no fulano de tal, Vladimir Putin, el de Estados Unidos, son los más poderosos, se inclinan, ¿no? ante el Papa, ¿no? Y qué feo porque pues igual cuando ahorita que estamos viendo incluso lo de Apocalipsis y demás, pues bueno, muchos teólogos que la gran ramera es la Iglesia Católica, ¿no? Por todo el empuje y todo las multitudes que maneja, y que se cree también que una de las bestias, creo que la bestia que no es del pueblo de Dios, pues puede ser posiblemente un papa o cositas así, ¿no? Sí. Y bueno, demasiadas cosillas así, ¿no? Pero bueno, y acerca, por ejemplo, hermano, la Iglesia Católica tiene pues obviamente una Biblia que no es correcta, ¿no? Sí. En el sentido de que, bueno, no en el concilio, en el canon que pasaron todos los libros, en que incluso no fue un canon hecho ni por católicos, ni por cristianos, sino fue hecho por mismos judíos, la canonización de los libros. De ahí es como sacamos nosotros que pues la Biblia tiene 66 libros, Sí. ¿no? Ellos creo que tienen 72, me parece.
Ajá, que traen incluyen los deuterocanónicos que les llaman. apócrifos, ¿no? Apócrifos. Sí, bueno, deuterocanónicos también que están fuera del del canon. Ajá. Pero apócrifos porque ni siquiera otras religiones lo aceptan, ¿no? Sí, no. O sea, son libros totalmente que muchos los toman como de historia o demás, ¿no? Por ejemplo, la Biblia católica los toma que son macabeos, tiene otro de Sirácides, Sabiduría, Daniel, el Dragón, Tobías, Macabeos. Primera y segunda de Macabeos, Judith, y Judith, creo que tiene uno que se llama... Yo había escuchado uno de Daniel Dragón también, me parece, o algo así. Sí, es de Daniel, que una prolongación del libro de Daniel, algo así, ¿no? Sí, incluso, no me acuerdo en qué libro de esos, pero menciona cómo fue la muerte de Moisés, que creo que se sacó las tripas y se aventó el algo mismo, así. sí. No sé en dónde lo sacaron, pero bueno, ¿no? Obviamente, sí viene cambiado incluso los 10 mandamientos como dice la Biblia, ¿no? Sí. No sé, bueno, creo que su traducción es por base de la Vulgata Latina, ¿no? Sí, ahí todo se basa en la Vulgata Latina. Todo se destripó porque venía, bueno, a lo mejor estaría bueno que tuviéramos a futuro un relato de la historia de la Biblia, porque es súper importante ver de cómo una traducción de manera correcta se hace, de los libros originales, ¿no? Yo no voy a poder hacer una traducción de esta Biblia porque ya está traducida, ¿no? Y que incluso, por ejemplo, hay palabritas que están en español, pero obviamente nosotros, para un estudio más a fondo, pues tenemos que buscar en el diccionario del griego y el hebreo, porque si para lo que nosotros lo mismo es cuando dice el amor, ¿no? De Pedro, ¿me amas? Leemos la misma palabra, pero ya en el hebreo o el griego. En el griego. En el griego, perdón, en el Nuevo Testamento, ¿no? Sí. Cuando estaba en griego, pues habla sobre, primero le estaba preguntando, Pedro, me fileas, ¿no? Que el amor fileo es un amor de fraternal. De familia. Era decir, Pedro, me agapeas. Que el amor agape es un amor puro de cómo Dios nos ama. Entonces Pedro pues le decía, yo te fileo, yo te amo como mi amigo, como mi hermano incluso, ¿no? Entonces, si nosotros lo leemos así, literal, pues nos quedamos así como que... ¿Por qué están hablando así, no? Entonces, bueno, eso ¿por qué vamos a ponerlos en contexto de ahorita del temita que vamos a hablar acerca de la idolatría? Porque muchos fueron transgiversando la Biblia, que se considera que la Vulgata Latina es de las Biblias más, bueno, de las traducciones más deficientes. Exactamente, porque calidad. Fue ya una traducción no del Textus Receptus, que fue ya una copia fidedigna para poder traducir de los escritos originales, y vaya, entonces no cumple con todo eso, ¿no? Entonces, de los Textus Receptus sale incluso la traducción en inglés, que en inglés es la King James. Creo que Lutero fue el encargado de traducirla al alemán. Entonces, pero fueron a base del Textus Receptus, del texto recibido. Y bueno, ¿para qué nos vamos a alargar más? Porque este es otro tema y la verdad está muy interesante. Si les gusta, si quieren que hablemos de esto, pues igual estaría muy, muy padre poder tener la historia de la Biblia. Nosotros tuvimos a un hermano Bruce Martin, compartiéndonos todo eso. Entonces también tenemos unos CDs de acerca de todo esto de la historia de la Biblia. La verdad es, muchísimas Biblias. Y bueno, una historia que la cual pues podemos invitar incluso a Pastor Juan para poder, porque él tiene Biblias antiguas, incluso tiene una Biblia del oso, pero aparte tiene otra Biblia, no recuerdo qué Biblia tiene, pero es muy rara esa Biblia. Entonces, Biblia, pues, que solamente hay ciertas copias en el mundo y el pastor tiene una. Entonces, es muy rara esa Biblia. Y bueno, ¿por qué les digo esto? Porque cuando yo me aprendí incluso los 10 mandamientos en el catecismo católico. En el catecismo, pues uno de ellos era de santificar las fiestas,
no matarás, el no robarás, el no cometerás actos impuros, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Bueno, no me lo aprendí. Bueno, sí me los aprendí en su tiempo, ¿no? Ahorita ya no. Ahorita ya no. Pero vaya, los 10 mandamientos no son así. Entonces, me gustaría, por ejemplo, leerlos como tal. Están en Éxodo, ¿verdad? Sí. A ver. Éxodo 20. Sí. Vamos a buscarlos y bueno, vamos a leerlos como tal, así, como son, ¿no? Ay, estoy en Génesis. Éxodo 20. Aquí. Bueno, Éxodo 20. Y dice los 10 mandamientos. Dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese fue el primer mandamiento. Sí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y bueno, aquí ya tenemos que el segundo mandamiento es en contra de la idolatría, totalmente, en contra de las imágenes. O sea, no, pues vaya, Dios es un Dios celoso, ¿no? Y bueno, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, vemos que en el segundo mandamiento, si lo comparan con una iglesia católica, no viene este mandamiento, o sea, tal cual así, no está, porque pues ellos sí, obviamente, no se van a... aquello. Exactamente, no se van a echar tierra solitos. Sí. Pero sí, o sea, incluso aquí dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y si tratamos de seguir, y es que, bueno, eso es lo feo, ¿no? Porque anteriormente te metían miedo de que no leas la Biblia porque muchos incluso decían, puedes quedar loco, puedes quedar loquito, sí. Porque la Biblia es como para personas ya que tienen preparación y cositas así, ¿no? E incluso, de hecho, por eso nació lo que nosotros tenemos esta traducción al español, que es la Reina Valera, por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que eran dos monjes o frailes, bueno, no sé qué diferencia hay, ¿no? Pero eran católicos. Pero entonces ellos al estudiar y al darse cuenta que en el latín, porque bueno, estaban estudiando la Vulgata latina, sí. Pero al darse cuenta, estudiando ya las traducciones y demás, se daban cuenta que no concordaba con muchas prácticas que ellos tenían, y que incluso pues les llegaban a prohibir la información al pueblo, ¿no? O sea, era así como que no, la Biblia no la podían leer, estaba prohibida. Exactamente, estaba prohibida leer la Biblia, solamente alguien padre o alguien que tuviera la preparación podía leerla. Pero a ver, hermano, cuénteme un poquito más acerca de esto de cómo, pues, vaya, la Iglesia Católica, a fin de cuentas, promociona la idolatría y cómo, pues, podemos nosotros decirles, ¿saben qué? Pues, no va por ahí. Sí, pues, bueno, en principio sí, a través, pues, sí, de las traducciones, donde sí le cambian, ¿verdad? En donde, pues, en la Biblia prohíbe la idolatría, pues, ahí le cambian un poquito, pero realmente aún así, no sé, ellos manejan objeciones, ¿no? Porque pues no nada más es ahí, sino hay muchos pasajes en la Biblia donde, pues bueno, la idolatría está prohibida. Claro. Entonces, yo la que más he escuchado, una objeción así que he escuchado, es donde dice que se prohíbe adorar imágenes, pero de falsos dioses. Porque ahí en el principio, pues en Éxodo, en el versículo, en el 23, dice, pues, habla de no adorarás a otros dioses o algo así, ¿no? A falsos dioses. Sí, dice, no tendrás dioses ajenos. Dioses ajenos. Entonces, de mí. Ellos se refieren a que la idolatría o un ídolo no es una imagen, sino que es un dios falso o un dios ajeno. Entonces dicen, pues por ahí no hay problema porque nosotros estamos adorando a Jesucristo, a María, ¿verdad? Que es la Madre de Dios, así dicen. Y entonces pues no estamos cometiendo el pecado de idolatría porque no estamos adorando ningún ídolo. Pero la Biblia es muy explícita, por ejemplo, en Salmo 115, del 5 al 8, donde pues ya se hace directamente, nos dice qué es la idolatría, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Salmo? Salmo 115, del 5 al 8. Lo describe con mucho detalle,
digamos, esta objeción no queda, se refiere a un falso Dios, sino se refiere a las imágenes. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, y de título incluso, ¿no? Dice Dios y los ídolos, así que... Exactamente, Pues, porque nada. dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces, pues aquí es una exhortación directa a no confiar pues en ninguna imagen hecha por manos de hombres, Sí. ¿verdad? Y por ejemplo, hablando en específico de la Virgen de Guadalupe, pues esta es una imagen así extraña porque ni siquiera es María, ¿verdad? O sea, es otro personaje ya desarrollado con el tiempo. Y muchos la confunden con María, ¿no? O sea, muchos dicen... Lo "Ay, identifican la Virgen". como que es Ajá, María. exactamente, y dicen, ¿cómo de dónde vas a sacar que es María? Sí, pero eso es muy propio así del paganismo, o sea, de las culturas paganas. Todo esto del sincretismo es absolutamente lo que nosotros le llamamos pagano o Sí. de los pueblos, o llamado de otra forma, si lo quieren, pues de los politeístas, de los que rinden culto a muchos dioses. Claro. Porque, por ejemplo, igual así a los que adoraban a Cihuacóatl ahí, pues ellos prácticamente a todas las deidades femeninas las podían identificar con ella. O sea, no sé cómo es esto, pero, o sea, cuál es la mentalidad que ahí está en juego, pero así lo hacen fácilmente. Es como también en la antigua Grecia y Roma que identificaban a la Astarte, no sé, de los caldeos o de los babilonios con Isis de los egipcios y puede ser Afrodita de los griegos. O sea, ellos Sí. lo veían y veían que tenían ciertos parecidos y para ellos era lo mismo. E incluso cuando fue Pablo, ¿no? A Grecia, que, Ujú. que lo andaban comparando con Júpiter. Sí, Ya exactamente. dicen que era un dios también. Sí. Y Pablo dice, no, 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 no. Ya lo estaban adorando. Sí. Sí, o sea, vemos que muy fácil así se da en ese tipo de mentalidad cuando están así como acostumbrados a la idolatría, se da fácilmente adorar así a algún Y es lo que, fenómeno. ajá, es lo que iba a decir, como Ujú. que el humano de por sí está como programado. Yo sé que hay muchos agnósticos y Ujú. ateos, que yo no creo que existan los ateos, pero bueno. Muchas personas que piensan, bueno, vaya, ese chip que Dios nos ha puesto De adorar. Exactamente. Sí. O sea, de estar como que pendientes de que hay algo más arriba de ti. O sea, que entonces, vaya, que ese chip se distorsiona por muchos de que Sí. no, yo siento que sí hay alguien más, pero es la fuerza, el cosmos y Sí. es demás, ¿no? Porque al fin de cuentas están adorando a alguien, están Ujú. idolatrando a lo que sea. O sea, muchos dicen, no, yo soy agnóstico, pero a fin de cuentas estás creyendo en la ciencia, Sí. estás creyendo... Adorando a Darwin, ¿no? Ahí con Exactamente. pósters y todo. Sí, Ay, eso, ¿no? exactamente. Tenía una Sí. inteligencia, uy, ¿no? Y Albert Einstein, ¿no? Sí. Digo, o sea, que buenos Exacto, descubrimientos y todo, pero Sí. independientemente a verlos como semidioses casi. Que casi. incluso, o sea, muchos se justifican en eso de que Darwin y Einstein, cuando Einstein incluso fue el que dijo, la vida sin Dios no tiene sentido, Ujú. y Darwin mismo en su libro, Ujú. hasta el final, concluye que de todo lo aprendido y todo, Ujú. alguien más, bueno, lo estoy parafraseando, Sí. no lo estoy diciendo literal, pero menciona acerca de que a fin de cuentas de todo esto, alguien está detrás de todo esto, o sea, que Sí. alguien más grande está detrás de toda la creación, ¿no? Sí. Pero bueno, muchos dicen, no, yo creo en Darwin, yo creo Ujú. en tal, todo, ¿no? Y bueno, para aquellos que crean en todo esto, yo les recomiendo muchísimo un libro que se llama ¿Cómo habla Dios? Es Ujú. bueno, ya le había comentado, es de Francis Sí. Collins, Ujú. que, bueno, ya los que andan por ese rubro sabrán quién es Francis Collins, y si no saben, pues dudo que estén muy bien informados. Sí. Francis Collins es un genetista, bueno, vaya, que participó en el programa del genoma humano. Era el director, de hecho, ¿no? Exactamente, Francis Collins era el director de esto y bueno, fue premio Nobel, así que de la mano de un premio Nobel, él te puede, mediante ciencia, demostrar que Dios existe, ¿no? Ujú. Y te menciona acerca de todo esto, de Darwin, incluso de Stephen Hawking, que fue uno igual de los grandes, que muchos piensan que es un grande opositor de la existencia de Dios misma, pero lo verán en el libro y hay muchas referencias que no es cierto, o sea,
que en realidad mismo Stephen Hawking llegó como que a ciertas partes en donde, pues no, obviamente Dios estaba, o bueno, la misma creación, y si tú te enfocas más en ciencia, no me acuerdo quién dijo, pero mencionaba acerca de poca ciencia, ciega al hombre. Sí. Pero mucha ciencia, si tú te adentras bien en la ciencia, así como debe ser, ¿no? Exactamente, vas a dar con que alguien más está detrás de todo esto. Así que se los recomiendo mucho si quieren andar por ahí divagando en el mundo de la ciencia, que igual a mí me gusta muchísimo. Pueden leer ese libro y les va a abrir un panorama muy amplio y bueno, podrán conocer a Dios incluso mediante la ciencia. Y hablando acerca más de la idolatría, encontré bueno, incluso mismo en Isaías 44, del 6 al 8, lo voy a leer. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como lo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Bueno, y esas palabras pues los dijo Dios, ¿no? O sea, de que fuera de él no hay otro Dios, no hay nadie más que él. Y bueno, la creencia en muchos dioses distingue a las comunidades primitivas, que bueno, muchos se inclinan hacia, pues, como lo dicen, ¿no? Incluso vemos que su mismo pueblo, al no ver que Moisés bajara con los 10 mandamientos, hicieron su becerro. Hicieron su becerrito y pues fue incluso el segundo al mando, por así decirlo, que fue Aarón. Sí. Aarón, exactamente. Y dice: hace 1000 de años fue reemplazada por la verdadera revelación del único Dios todopoderoso, que habla pues en la Biblia. O sea, todo esto del paganismo, de la santería y demás, pues bueno, se ha visto desde épocas primitivas, así ha sido. Exactamente. Entonces, únicamente yo siento que mucha gente, pues, al verse en la necesidad de creer en algo, pues recurren a falsas estatuas, a falsas creencias que dicen, no, se le apareció... Ay, yo una vez vi una noticia que incluso una virgen estaba en una tortilla. Y yo dije, ¿cómo pueden hacerle, no? Pero de manera científica es porque nosotros a todo le buscamos parecido. Entonces podemos ver rostros incluso en piedras, en las nubes. Y es bien común porque nuestro cerebro está programado para identificar caras y rostros y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso ya de que vean en una tortilla, en un dorito, ¿no? Y demás, dices, no, bueno, ¿no? O sea, ya, ya está bien destrozado. Pero ¿qué nos puede comentar más de la idolatría, hermano? Hay una objeción también que yo he escuchado, no sé si tú la has escuchado, que algunos padres católicos o los que defienden la adoración a las imágenes, bueno, en principio dicen, no es adoración, es veneración, ¿no? Hay muchos que dicen, no las adoramos, las veneramos, pero vimos en la Biblia que simplemente honrarlo está prohibido, o sea, rendir cualquier tipo de honor a una imagen con como esperando recibir de ella un favor o establecer una comunicación con ella. ¿Y qué es el venerarlo? Bueno, ¿qué es venerar? Venerar es pues rendir honores, rendir un homenaje. Por ejemplo, cuando veneramos, venerar a los lábaros patrios, ¿no? Es rendir honores, saludar a la bandera. Claro que cuando hacemos eso, pues no lo hacemos pensando como que esperar un favor o una comunicación, sino simplemente pues identificarnos como que somos de una nación, ¿no? Sí. Y ahí viene otro problema, ¿no? De que muchos piensan que es pecado, ¿no? Exactamente, que es pecado. Eso más lo piensan los testigos de Jehová, ¿no? Sí, que está mal venerar, rendir honores a la bandera, ¿no? Pero pues realmente es la intención, ¿no? Y es precisamente también lo que los católicos esconden, pues la intención detrás obviamente no es una simple veneración, porque nosotros vemos que pues, se le canta, se le prende incienso, se le hablan, ¿verdad? Sí, le traen ofrenda incluso. Le traen ofrendas también,
y le piden, ¿verdad? O sea, se inclinan ante ella, se hincan. Sí, están pidiendo un favor. Un favor y tratan de establecer comunicación con ellos como un ser superior a ellos, ¿verdad? Como un Dios. Sí. Y eso es, pues, es la intención verdadera del corazón, pero hay una objeción en donde dice, bueno, no tiene nada de malo llenar nuestros templos con imágenes, porque en el Antiguo Testamento, cuando Salomón hizo el templo, ¿verdad? Lo adornaron, ¿no? Con querubines, y en la misma arca del pacto estaba adornada con querubines, Claro. ¿no? Y muchas veces Dios mandó a hacer imágenes. Pero es curioso que esas imágenes obviamente no eran para adorarlas. No. Y bueno, tengo un ejemplo de un caso así, por decir, con la serpiente de bronce, ¿no? Que mandó a hacer Moisés, No, sí. para que cuando las serpientes picaron al pueblo por haber renegado, ¿verdad?, contra Dios, pues bueno, el que viera la serpiente de bronce, pues se iba a sanar, ¿no? Eso está en Números 21:9. Lo de la serpiente de bronce, cuando Dios le dice a Moisés que se haga una serpiente de bronce, ¿verdad? Números, ¿qué, perdón, hermano? 21:9. Ok. Dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, esa fue la orden que Dios le dio. Sin embargo, esta misma serpiente tuvo que ser destruida porque el pueblo ya la adoraba, ya le ofrecía incienso. Y ahí volvemos a Es en Segunda de Reyes 8:4, donde la mandan a destruir. Ya hacía milagritos, ¿no? De sanar ya. a los demás. Ya tuvieron que romperla porque ya el pueblo la adoraba, le ofrecía incienso. Sí, no. Segunda de Reyes 8:4 dice, y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios. No, así es esto, ¿verdad? Sí, diciéndole. No, creo que me equivoqué. No. A ver, déjame ver aquí la referencia. Ha de ser, no la tengo, fíjate. Primera de Reyes, creo que no la anoté bien. A ver, déjalo veo. No se preocupe. No creo que Primera de Reyes, porque era cuando estaban haciendo el llevaron templo. el arca de Jehová y el tabernáculo de Hermón y todos los utensilios. A ver, déjala busco un poquito. Sí, no se preocupe. Segunda de Reyes, a ver, quizá 18. Ajá, es 18:4, perdón. No 8, 18:4. Ajá. Dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán o Nehustán. Entonces ahí tuvieron que destruir la serpiente de bronce que el mismo Dios mandó hacer, pues porque ya la adoraban. O sea, el propósito de las imágenes jamás ha sido que se les adore. Nehustán es cosa de bronce para, si quieren la traducción, así eso significa, ¿no? Cosa de bronce. Entonces la tuvieron que romper, por tanto, pues no hay objeción realmente. O sea, sí vemos que está prohibido en la Biblia adorar imágenes, y lo que se hace con la Virgen de Guadalupe y demás santos, pues sí es lo que la Biblia prohíbe, adoración, tal cual. Y pues bueno, pues ahí es donde está el problema. Sí, exactamente. Y es por eso que, vaya, la Iglesia Católica sí necesita, yo lo digo necesita porque tienen que las astillas, que los clavos de la cruz de Cristo, que el manto, que diferentes cosas como para mantener su fe. Cosa que, por ejemplo, algo en lo que nosotros creemos, pues obviamente no es en imágenes, y por eso decimos que Dios no dejó una imagen en la tierra, porque exactamente, o sea, Dios deja algo para un propósito y uno va y le rinde culto a la imagen, cuando el propósito de la imagen era confiar en Dios, no en la imagen. Exactamente. ¿No? O sea, confiar en lo que eso representaba. Y es por eso que muchas veces, pues bueno, más bien nosotros no creemos en imágenes, no tenemos tampoco imágenes en nuestra iglesia, o cositas así. Muchas iglesias sí tienen una cruz, pero vaya, esa está vacía, pues por el hecho de que pues, no se quedó en la cruz, ¿no? A diferencia de que muchos sí lo tienen a Cristo todavía ahí crucificado, pero únicamente es representación, no es como que adoremos a la cruz tampoco, y que bueno, igual estaría padre poder hablar a futuro acerca de la simbología, porque bueno, muchos a los cristianos nos identifican con el pescadito, y bueno, ese pescadito también tiene una historia, ¿no? Muchos lo refieren con que
porque Jesucristo fue pescador de hombres. Ujú. Y bueno, por eso el pescadito. Otros porque creo que en la Biblia, en el griego, bueno, no sé, forma un acrónimo, es el que va para Sí, abajo. un Y es, acróstico, ajá, sí. exactamente, y es la palabra ixoye, Ujú. que el ixoye es pez Ujú. en griego, en hebreo, la verdad, desconozco muy bien, no, nada más ahorita lo estoy diciendo así, Ujú. pero bueno, que es hijo de Dios, eh, el Cristo, me parece, algo así. Sí, un acróstico en griego Ajá. creo que era. Jesus, Jesus Christus, no sé. Bueno, Sí. y todo eso, ¿no? Pero bueno, nosotros no creemos en eso y la verdad, para todos los que nos están viendo, pues la idolatría nunca te va a salvar, ¿no? Una Sí. imagen, como dice la Biblia misma, y si de verdad, o sea, quieren leer la Biblia, les dimos los versículos. Ujú. Y bueno, si también tienen las referencias, hermano, las podremos poner en la descripción de YouTube, Ajá. los que nos estén viendo, para que vean que no estamos echando choro o algo Sí, así, o sea, sino que está está, documentado. exactamente, Sí. está documentado, no es tampoco por andar diciendo, no, los católicos o no, nosotros somos la religión verdadera, Sí, porque no. bueno, la religión verdadera es las viudas y los huérfanos, ¿no? Sí. Entonces, como hemos dicho, el cristianismo es más un estilo de vida, Ujú. de cómo Cristo vivió, pues obviamente nosotros tratarnos a semejar a Él, pues vivir de esa manera, tratar de vivir de esa manera porque es complicado, Sí. es muy difícil, nos dejó unas botas muy grandes que llenar Jesucristo, Sí. entonces, pues bueno, eso, no tampoco estamos incitando a que se cambien de religión o lo demás, sino simplemente que ustedes puedan saber, ustedes puedan documentar, que puedan leer la Biblia y que sobre todo puedan conocer que el único que hace milagros hoy en día, porque sí los hace, es Jesucristo. El único que perdona pecados es Jesucristo. El único que nos puede salvar del infierno es Jesucristo. Y es el que ya pagó por tus pecados. No necesitamos andar haciendo novenarios Sí, y para demás, nada. ¿no? Únicamente es arrepentirnos de todo corazón y bueno, y creer que Él nos salvó, creer, aceptarlo en nuestro corazón y de esa manera pues nosotros podemos tener la vida eterna, ¿no? Ujú. Y también es arrepentimiento total, no es nada más de, sí, ya quiero conseguir la salvación y nada más tantito y posteriormente ya no le sigo, ¿no? Ujú. Les digo, no es una religión, sino es más una gratitud de que Él me dio la vida, pues por ende no voy a vivir otra vez, ¿no? Ajá. Y bueno, tienen toda la base y pues espero que les haya sido de bendición este momento y muchísimas gracias, hermano, No, al contrario, por muchas compartirnos gracias, hermano. esta historia, la verdad, de todo corazón espero que la puedan escuchar, que lejos de que nos agarren odio, Sí. Sí, de que se enojen, ¿verdad? de que se molesten. enojen o se molesten o piensen que estamos atacando a una religión en específico, Sí. no es verdad, ¿vale? Nada más estamos aquí pues informando y deseando que bueno, o sea, les comprobamos que muchísimos, mismos católicos Sí, investigaron la veracidad de todo esto y está documentado, ¿vale? Así que no es como que nosotros hagamos suposición y bueno, si tienen una Biblia en casa, no los deja locos el leerla. Sí, Al no, contrario, de ninguna ustedes manera. mismos pueden buscar a Dios y obviamente eso sí, oren primero, pídanle a Dios dirección para leer la Biblia porque vaya, no es una lectura de uso recreativo, Ujú. sí tiene su complejidad de entenderla, principalmente pues porque es un español no digerido, en el sentido de que no es contemporáneo el español. Y pues bueno, hay ciertas palabritas que sí hay que a lo mejor buscarlas en el diccionario y demás, pero lejos de eso no quedan locos, se los aseguro. Sí, no, de ninguna manera. Al contrario, trae beneficio, ¿no? Exactamente, muchos consejos de vida si tú eres joven. Siempre he recomendado el libro de Proverbios. Y ahorita que estamos en fechas dicembrinas y a punto de celebrar la Navidad, de la Natividad, que es de que nació Jesucristo, pueden leer el libro de Lucas, y poder igual saber un poco más de la vida de nuestro Señor Jesucristo, para lo que vino, que fue para salvar exactamente
lo que se había perdido en algún momento. Sí, así es, y precisamente en el libro de Lucas, me parece, es donde pues María hace su oración, ¿no? Que le llaman el Magnificat, donde reconoce que necesita un Salvador. Exactamente. Entonces quiere decir, si necesita un Salvador, pues fue porque era pecadora. Exactamente. Ella misma lo reconoce y pues bueno, ella también creyó en Cristo como su Salvador y lo necesitaba. Exactamente, y podemos ver todo eso, incluso, bueno, lean la Biblia, también por ejemplo, yo me aprendí el Dios te salve, ¿no? Que dice Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús, pero también hay otro donde dice, bueno, no recuerdo bien, pero bueno, incluso los católicos lo tienen, entonces no sé por qué dependen tanto de María, que piensan que por ser la madre terrenal de Jesucristo va a interceder por nosotros allá arriba, ¿no? Pues cuando no, el que intercede y ya intercedió y que está esperando nada más únicamente que le reconozcas es Jesucristo. Así Él es el verdadero Jesucristo. intercesor, Él es el verdadero que te va a quitar todo el pecado si confías y pues vives una vida consagrada para Él. Otro dato también, yo en la secundaria me parece, creo que sí en la secundaria o en la primaria, yo ya me estaba, ya era cristiano, ya estaba siguiendo a Dios, lo había aceptado en mi corazón, y así en mis locuras me dieron un tema a exponer libre, y se me ocurrió exponer acerca de la Virgen de Guadalupe, pero lo que hice pues fue como que pues ver todas estas, del lado, en la imagen, no sé si usted lo ha visto, muchos han investigado la imagen y pues bueno, como pintaban antes era con una ojiva y es por eso que tiene la forma de la Virgen, ¿no? O sea, está la ojiva y de ahí empezaron a sacar, por ejemplo, hasta abajo está un niño cargando la luna y entonces muchos dicen que esa imagen, pues obviamente al atraer, que bueno, sí es cierto, ¿no? Al atraer a muchísimas personas a los pies de la Virgen de Guadalupe, pues el único que está detrás de todo esto es Satanás, ¿no? Que está transgiversando toda la atención de lo que es la Biblia a una imagen, ¿no? Sí. Entonces, han visto que se forman incluso símbolos satánicos mismo en la imagen, ¿no? Y es que, y ustedes lo pueden comprobar, descarguen una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, a lo mejor lo ponemos en el video. Digo a lo mejor porque no le sé bien al editado. Pero podemos ponerla, ¿vale? Se dibujan como en la parte de hasta abajo una luna. Sí. Y si unimos esos puntos de la luna con el vértice de la ojiva, entonces empiezan pum, pum. Y también el niño de abajo, bueno, que es un ángel, ¿no? Sí. Sus alas, si le hacemos igual así, como que uniendo todos los puntos, se forma lo que es el pentagrama y se forma la estrella invertida. E incluso, pues bueno, muchos dicen, ¿no? Que en el pentagrama refleja lo que es Baphomet, que es, pues bueno, un demonio, ¿no? Sí. Que lo comparan con Satanás y que tiene la cara de un chivo, ¿no? Sí, entonces se forma, en serio, se forma el chivito, de verdad que sí, se forma, empieza a hacerle así, pero aparte de eso, o sea, cuadra muy bien con que como los brazos están así, aquí queda un ojo y aquí abajo con las alas incluso quedan como que sus barbitas, entonces... Bueno, no estamos haciendo... No es por espantar. No es por espantarles, ni tampoco hacer como que cosas conspiranoicas. Sí, no. Pero es algo que está ahí, ¿no? Exactamente, a fin de cuentas, y es que muchísimo antes, hoy en día ya es muy explícito todo, ¿no? Pero anteriormente era con mensajes subliminales, ¿no? Sí, siempre. Entonces, hay muchísimas cosas con el mensaje subliminal que a fin de cuentas, pues, tú no lo estás viendo, pero tu subconsciente lo empieza a captar, ¿no? Hoy en día, les digo, ya no es cosa del subconsciente, además ya lo dicen tal cual, ¿no? Lo vemos en música, en canciones, en relatos, en películas incluso, series y demás, y bueno, ya es más así, pero vuelvo a lo mismo, les invito a que lean, vamos a dejar todas las referencias en la descripción, vamos a dejarles los versículos igual para que ustedes puedan tener un estudio acerca de todo esto, y bueno, si les fue de bendición, compártanlo con aquellas personas que crean que puedan verlo,
y que esperemos si no se enojen, Sí. pero que les sea muchísima de bendición también para que puedan conocer que la verdadera pues salida del pecado y la verdadera puerta hacia el cielo es Jesucristo, no hay más, ¿vale? Así que la idolatría pues no es bien vista por Dios desde los principios, entonces, bueno, eso de las objeciones y demás, no es como que a mí Dios sí me da chance, no Sí, funciona no. así, ¿vale? Si no, tendríamos una ley carnal, ¿vale? Y la misma palabra de Dios dice que Dios nunca cambia, ¿vale? Él puede ser el mismo ayer, hoy y siempre va a ser el mismo, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, hermanos, por compartirnos esta historia. Pues al contrario, gracias a ti por De invitarme, verdad, hermano. muchísimas gracias y bueno, esperemos ver al hermano Alejandro en otro capítulo más, si les gusta que esté aquí compartiendo con nosotros más datos históricos y demás, bueno, ya será nuestro invitado preferente en estos datos. Así que, Okay. bueno, hagan un tiempo, haz una pausa en tu vida, hermano, y que tengan un momento Selah. Listo. No, gracias, hermano, en serio estuvo